libro una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos una semana más a Un libro, una hora. Hoy vamos a contarles La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela. Hay que leer a Cela. A mí me parece esencial. Y nos hemos quedado con sus primeras obras, con La familia de Pascual Duarte, que es de 1942, con La colmena, que es de 1951, pero su viaje a la Alcarria es extraordinario. San Camilo, 1936, está a una altura literaria que pocos han alcanzado en este país. Y Madera de Boj y Mazurca para dos muertos son magníficas. Cela nació en Iria Flavia en 1916 y murió en 2002. Fue Premio Príncipe de Asturias de las Letras, Premio Nobel de Literatura y Premio Cervantes. Cuando seamos capaces de dejar a un lado al personaje y fijarnos en el escritor, ganaremos mucho. La familia de Pascual Duarte marca un hito decisivo en la literatura española. Es, después del Quijote, el libro español más traducido a otras lenguas. Yo creo que ha ganado fuerza con los años. Es dramática, excesiva, brutal. Como dijo Francisco Umbral, huele a España negra y a derrota. Uno termina de leerla y no sabe si llorar o pegarse una ducha. Vamos allá. Yo, Señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo. Los mismos cueros tenemos todos los mortales al nacer. Y sin embargo, cuando vamos creciendo, el destino se complace en variarnos, como si fuésemos de cera, y en destinarnos por sendas diferentes al mismo fin: la muerte. Hay hombres a quienes se les ordena marchar por el camino de las flores, y hombres a quienes se les manda tirar por el camino de los cardos y de las chumberas. Aquellos gozan de un mirar sereno, y al aroma de su felicidad sonríen con la cara del inocente. Estos otros sufren del sol violento de la llanura y arrugan el ceño como las alimañas por defenderse. Hay mucha diferencia entre adornarse las carnes con arrebol y colonia y hacerlo con tatuajes que después nadie ha de borrar ya. Así empieza la familia de Pascual Duarte. Bueno, así empieza a contarnos su historia Pascual Duarte, desde la celda de los condenados a muerte, donde espera su propia ejecución. La novela, en realidad, empieza con una serie de documentos que dan fe y explican cómo se ha hallado en una farmacia de Almendralejo un manuscrito que contiene las memorias de Pascual Duarte. En la novela hay 6 documentos complementarios simétricamente dispuestos al principio y al final de la confesión. Al inicio nos encontramos con una nota del transcriptor, que nos informa de cuándo encontró el manuscrito, una cláusula testamentaria que hace verosímil el hallazgo, y una carta de Pascual a don Joaquín Barrera López, amigo del conde de Torremejía, víctima del último asesinato de Pascual. La verdad de lo sucedido está en el discurso del relato y en la fragua del personaje, pero también en la sinceridad del propio Pascual en esta carta. Me he inclinado a relatar algo de lo que me acuerdo de mi vida. Nunca fue la memoria mi punto fuerte, y sé que es muy probable que me haya olvidado de muchas cosas, incluso interesantes. Pero a pesar de ello, me he metido a contar aquella parte que no quiso borrárseme de la cabeza y que la mano no se resistió a trazar sobre el papel. Porque otra parte hubo que, al intentar contarla, sentía tan grandes arcadas en el alma que preferí callármela y ahora olvidarla. Pascual califica su propia vida como un conjunto de enseñanzas corruptoras que facilitaron la perdición de un hombre en unas concretas circunstancias familiares y sociales. De ahí la familia del título. Pascual Duarte nace en un pueblo perdido de la provincia de Badajoz, a unas 2 leguas de Almendralejo. Un pueblo caliente y soleado, bastante rico en olivos y guarros, con las casas pintadas de blanco. En el pueblo hay casas buenas y casas malas. La de don Jesús es de las buenas, con su recibidor todo lleno de azulejos y macetas. La de Pascual está fuera del pueblo. Es estrecha y de un solo piso. El suelo es de tierra, pero bien pisada. En realidad, lo único que se puede ver de la casa es la cocina, donde el mobiliario es tan escaso como sencillo: 3 sillas y una mesa de pino. El resto de la casa no merece la pena ni describirlo. 2 habitaciones y una cuadra lóbrega y oscura, con olor a bestia muerta. Es extraño, pero de mozo, si me privaban de aquel olor, me entraban unas angustias como de muerte. Me acuerdo de aquel viaje que hice a la capital por mor de las quintas. Anduve todo el día de Dios desazonado, venteando los aires como un perro de caza. Cuando me fui a acostar en la posada, olí mi pantalón de pana. La sangre me calentaba todo el cuerpo.
Quité a un lado la almohada y apoyé la cabeza para dormir sobre mi pantalón doblado. Dormí como una piedra aquella noche. En la cuadra tienen un burrillo matalón y escurrido de carnes para ayudar en la faena, y cuando van bien las cosas, 2 o 3 guarros. Detrás del corral pasa un riachuelo donde Pascual pesca anguilas, pero más que pescar, que a Pascual le parece poco de hombres, lo que a él le gusta es cazar. Tiene una perrilla perdiguera, la Chispa, medio ruin, medio bravía, pero que se entiende muy bien con Pascual. Con ella se va muchas mañanas hasta la charca a cazar. En el cruce hay una piedra redonda y achatada como una silla baja, ancha, algo hundida, y allí se pasa Pascual largo rato sentado, silbando, con la escopeta entre las piernas, mirando lo que sea, fumando pitillos. La perra se sienta frente a Pascual y le mira, con la cabeza ladeada, con sus 2 ojillos castaños muy despiertos. Pascual habla con ella y le parece que la perrilla entiende lo que dice. Un día, al marcharse, está tan a gusto que se arrepiente y vuelve a sentarse. La perra volvió a echarse frente a mí y volvió a mirarme. Ahora me doy cuenta de que tenía la mirada de los confesores, escrutadora y fría, como dicen que es la de los linces. Un temblor recorrió todo mi cuerpo. Parecía como una corriente que forzaba por salirme por los brazos. El pitillo se me había apagado. La escopeta de un solo caño se dejaba acariciar lentamente entre mis piernas. La perra seguía mirándome fija, como si no me hubiera visto nunca, como si fuese a culparme de algo de un momento a otro, y su mirada me calentaba la sangre de las venas de tal manera que se veía llegar el momento en que tuviese que entregarme. Hacía calor, un calor espantoso, y mis ojos se entornaban dominados por el mirar, como un clavo del animal. Cogí la escopeta y disparé. Volví a cargar y volví a disparar. La perra tenía una sangre oscura y pegajosa que se extendía poco a poco por la tierra. Pedro de Lorenzo decía en una reseña en Ya en 1943 que el arte de novelar en Cela se apoya en un procedimiento rigurosamente presentativo, sea o no de corte naturalista. Lo básico es la posición del autor, que se coloca al margen de sus héroes y asiste a los desenlaces más trágicos sin dejarse vencer de piedad. Y en esa impasibilidad objetiva, pavorosa, fría, inconmovible, radica la razón de una fuerza dramática con la que el novelista se sobrepone a sus posibles modelos rusos. El padre de Pascual se llama Esteban Duarte Diniz y es portugués. Pascual le tiene mucho respeto y mucho miedo. Cuando se enfurecía, pegaba a Pascual y a su madre, que a veces se lo devolvía. Estuvo en la cárcel, según contaban en el pueblo, por contrabandista. La madre tenía la tez cetrina y pinta de estar tísica. Tenía un humor que se daba a todos los diablos y un lenguaje en la boca que Dios le haya perdonado, porque blasfemaba las peores cosas a cada momento y por los más débiles motivos. Vestía siempre de luto y era poco amiga del agua. Tampoco, que si he de decir la verdad, en todos los años de su vida que yo conocí, no la vi lavarse más que en una ocasión en que mi padre la llamó borracha y ella quiso como demostrarle que no le daba miedo el agua. Los padres se llevaban mal, tenían poca educación, escasez de virtudes y falta de conformidad con lo que Dios les mandaba. La madre no sabía leer ni escribir, el padre sí. Pascual fue una corta temporada a la escuela, pero la madre no quería, así que dejó la escuela con 12 años. Cuando Pascual era muy pequeño, nació su hermana Rosario. Los partos de la madre siempre fueron muy duros y dolorosos, y como no sabía sufrir y callar, lo resolvía todo a gritos. Tanto que Pascual llegó a pensar que su madre estaba endemoniada, hasta que supo que la razón de los gritos habían sido la llegada de su nueva hermana. Mi padre llevaba ya un largo rato paseando a grandes zancadas por la cocina. Cuando Rosario nació, se arrimó hasta la cama de mi madre y, sin consideración ninguna de la circunstancia, la empezó a llamar bribona y zorra y a arrearle tan fuertes hebillazos que extrañado estoy todavía de que no la haya molido viva. Después se marchó y tardó 2 días enteros en volver. Cuando lo hizo, venía borracho como una bota. Se acercó a la cama de mi madre y la besó. Mi madre se dejaba besar. Después se fue a dormir a la cuadra. A Rosario le preparan un cajón no muy hondo, al lado de la cama. A Pascual le da grima verla, pegajosa y colorada como un cangrejo cocido. El padre se sentaba en el suelo durante horas mirando a su hija.
Rosario se cría debilucha y esmirriada. Parece que no va a salir adelante, lo que hace que el padre beba aún más de lo normal y vuelva a pegar más de lo normal a su madre y a Pascual. Pero Rosario sale adelante y cuando crece es la más lista de todos. Así que se hace con el control de la casa y les lleva a todos más tiesos que una vara. Si el bien hubiera sido su natural instinto, grandes cosas hubiera podido hacer. Pero como Dios se conoce que no quiso que ninguno de nosotros nos distinguiésemos por las buenas inclinaciones, encarriló su discurrir hacia otros menesteres. Y pronto nos fue dado el conocer que si bien no era tonta, más hubiera valido que lo fuese. Servía para todo y para nada bueno. Robaba con igual gracia y donaire que una gitana vieja. Se aficionó a la bebida de bien joven. Servía de alcahueta para los devaneos de la vieja, y como nadie se ocupó de enderezarla y de aplicar al bien tan claro discurrir, fue de mal en peor hasta que un día, teniendo la muchacha 14 años, arrambló con lo poco de valor que en nuestra choza había y se marchó a Trujillo, a casa de la Elvira. Todos echan la culpa, el padre a la madre al padre, y este monta unas escandaleras tremendas. Rosario está 5 meses en Trujillo, pero unas fiebres la devuelven medio muerta a casa, donde está encamada cerca de un año. Tiempo de paz. No bien se puso buena, y cuando la alegría volvía otra vez a casa de mis padres, que lo único que estaban acordes era en su preocupación por la hija, volvió a hacer el pirata, la muy zorra, a llenarse la talega con los ahorros del padre y sin más reverencias, y como a la francesa, volvió a levantar el vuelo y a marcharse. Esta vez camino de Almendralejo, donde paró en casa de Nieves, la madrileña. Allí conoce al hombre que le labraría la ruina, el estirao, guapo, tuerto, alto, medio rubiales, juncal, y andaba tan derecho que tenía muy bien puesto el apodo. Vivía de las mujeres. Pascual se lo encuentra un día y le pregunta por su hermana. Están a punto de llegar a las manos, pero Pascual al final, cosa rara, se calla, y desde entonces tiene una espina clavada en el costado que nunca consigue quitarse. Es evidente la preocupación por el tiempo y por la memoria amasada en la amargura y el dolor. Mediante la memoria se puede iluminar un momento histórico determinado con más transparencia que por medio de la reconstrucción histórica. En cierto modo, la memoria puede dibujar más intensamente la morada vital, la intrahistoria de una colectividad, de un medio y de un momento. Intensamente bronca y amarga, la confesión de Pascual, la memoria de Pascual, revela la intrahistoria latente de una colectividad abocada a la guerra civil. A los 15 años de haber nacido la niña, y cuando por lo muy chupada que mi madre andaba y por el tiempo pasado, cualquier cosa podía pensarse menos que nos había de dar un nuevo hermano, quedó la vieja con el vientre lleno. Vaya usted a saber de quién, porque sospecho que ya por la época liada había de andar con el señor Rafael, de forma que no hubo más que esperar los días de ley para acabar recibiendo a uno más en la familia. El nacer del pobre Mario, que así hubimos de llamar al nuevo hermano, más tuvo de accidentado y de molesto que de otra cosa, porque para colmo, y por si fuera poca la escandalera de mi madre al parir, fue todo a coincidir con la muerte de mi padre, que si no hubiera sido tan trágica, a buen seguro movería a risa así pensada en frío. Al padre le ha mordido un perro rabioso, y el día que nace Mario lleva ya 2 días encerrado en la alacena. Al principio piensan que se libraba de rabiar, pero pronto empezó a temblar. La señora Engracia dijo que la mirada iba a hacer abortar a la madre. Tienen que utilizar la fuerza de varios hombres para reducirle. Pateaba como un león. Juraba que nos había de matar a todos. Y tal fuego había en su mirar que por seguro lo tengo que lo hubiera hecho si Dios lo hubiera permitido. 2 días hacía, que encerrado lo tentamos, y tales voces daba y tales patadas arreaba sobre la puerta que hubimos de apuntalar con unos maderos, que no me extraña que Mario, animado también por los gritos de la madre, viniera al mundo asustado y como lelo. Mi padre acabó por callarse a la noche siguiente, que era la del Día de Reyes, y cuando fuimos a sacarlo pensando que había muerto, allí nos lo encontramos, arrimado contra el suelo y con un miedo en la cara que mismo parecía haber entrado en los infiernos. Cuando Mario murió, no había cumplido todavía los 10 años. En ese tiempo no llegó a hablar ni a andar. No pasó de arrastrarse por el suelo como si fuese una culebra y de hacer unos ruiditos con la garganta y con la nariz
como si fuese una rata. Pasaba tiempo tranquilo, jugando con una botella o echadito al sol, hasta que un día, con 4 años, un cerdo le comió las 2 orejas. El boticario le puso unos polvos amarillos y todas las vecinas le llevaban cosas para consolarle, aceitunas, un tejeringo y los domingos unas almendras y un poco de chorizo. Mario agradecía con sus ojos negros los consuelos. Si mal había estado hasta entonces, mucho más mal le aguardaba después de lo del guardo, con perdón. Pasábase los días y las noches llorando y aullando como un abandonado, y como la poca paciencia de la madre la agotó cuando más falta le hacía, se pasaba los meses tirado por los suelos, comiendo lo que le echaban, y tan sucio que aun a mí que, para qué mentir, nunca me lavé demasiado, llegaba a darme repugnancia. Un domingo se agarra a la pierna del señor Rafael, que desde que había muerto el padre entraba y salía de la casa como si fuera suya, y le muerde. El viejo le arrea una patada en una de las cicatrices que lo deja como muerto y sin sentido, manándole una agüilla por la herida. El viejo se reía y la criatura se queda tirada todo lo larga que era. La madre no lo cogió y se reía también. Y así estuvo 2 horas, hasta que el señor Rafael se fue. Pascual se va de la casa y se encuentra con Rosario, le cuenta lo que ha pasado y los dos vuelven a la casa. La hermana lo levanta del suelo para ponerlo recostado en la artesa. Cuando el señor Rafael acabó por marcharse, mi madre recogió a Mario, lo acunó en el regazo y le estuvo lamiendo la herida toda la noche, como una perra parida a los cachorros. El chiquillo se dejaba querer y sonreía. Se quedó dormidito y en sus labios quedaba aún la señal de que había sonreído. Fue aquella noche, seguramente, la única vez en su vida que le vi sonreír. Pero como al que el destino persigue no se libra aunque se esconda debajo de las piedras, día llegó en que, no encontrándolo por lado alguno, fue a aparecer ahogado en una tinaja de aceite. Lo encuentra Rosario. Cuando lo levantan, un hilillo de aceite le cae de la boca, como una hebra de oro. A su entierro, pobre y aburrido, van 6 personas. Su madre no le lloró. Pascual y Rosario sí. Tal vez fue entonces cuando Pascual le cogió ese odio a su madre, que tan deprisa creció hasta convertirse en un enemigo. No hay peor odio que el de la misma sangre. Lola era ya por entonces medio novia mía. Y digo medio novia nada más porque en realidad, aunque nos mirábamos con alguna inclinación, yo nunca me había atrevido a decirle ni una palabra de amores. Me daba cierto miedo que me despreciase, y si bien ella se me ponía a tiro las más de las veces porque yo me decidiese, siempre podía más en mí la timidez que me hacía dar largas y más largas al asunto, que iba prolongándose ya más de lo debido. Pascual tiene cerca de 30 años y ella 21 o 22, pero parece mayor. En el entierro, Pascual le mira las piernas a Lola cuando ésta se arrodilla y el corazón parece querer salírsele del pecho. Cuando todo el mundo se va, Pascual se queda allí sentado, sobre la tierra recién removida. A su lado está Lola. Fue una lucha feroz. Derribada en tierra, sujeta, estaba más hermosa que nunca. Sus pechos subían y bajaban al respirar cada vez más deprisa. Yo la agarré del pelo y la tenía bien sujeta a la tierra. Ella forcejeaba, se escurría. La mordí hasta la sangre, hasta que estuvo rendida y dócil como una yegua joven. La tierra estaba blanda, bien me acuerdo. Y en la tierra, media docena de amapolas para mi hermano muerto. 6 gotas de sangre. No han pasado 5 meses desde el entierro de Mario cuando Lola le dice que está preñada. Pascual se queda de piedra. Siente como la sangre le calienta las orejas, un escozor en los ojos. Siente palpitar su corazón en las sienes. Lola se pone a llorar, pero Pascual le dice que no tiene por qué preocuparse. Se besan, deciden casarse y van a decírselo a la madre de ella. Y esa misma noche pasa la noche con ella, en casa de Lola. Por la mañana se va a hablar con el cura y se confiesa. Se casan poco después y la boda se celebra en casa de los Duarte. Pascual está preocupado y como pensativo, como temeroso del paso que va a dar, como si el olfato le avisara de la desgracia que le esperaba. Después de haber hecho el honor a los huéspedes, y en cuanto que tuve ocasión para ello, cogí a mi mujer,
La senté a la grupa de la yegua, que enjaecé con los arreos del señor Vicente, que para eso me los había prestado, y pasito a pasito, y como temeroso de verla darse contra el suelo, cogí la carretera y me acerqué hasta Mérida, donde hubimos de pasar 3 días, quizás los 3 días más felices de mi vida. Por el camino hicimos alto, tal vez hasta media docena de veces, por ver de refrescarnos un poco. Y ahora me acuerdo con extrañeza, y mucho me da que vacilar, el pararme a pensar en aquel rapto que nos diera a los dos de liarnos a cosechar margaritas para ponérnoslas uno al otro en la cabeza. A los recién casados parece como si les volviera de repente todo el candor de la infancia. Se alojan en una posada y no salen de la habitación en 2 días. Cuando se les acaba el dinero, Pascual ensilla la yegua, compran algunos regalos y se vuelven al pueblo. Todos los vecinos les ven llegar a la caída de la tarde. Pascual se apea al llegar al pueblo, requerido por sus compañeros de soltería y de labranza, y con ellos se va hasta la taberna de Martinete el Gallo. A Lola la manda para casa, y allá se marcha, jineta sobre la hermosa yegua, espigada y orgullosa como una infanta. En la taberna se ponen a cantar y a beber, y a hacerse bromas. Zacarías, por hacerse el chistoso, cuenta una anécdota con un palomo ladrón, y de pronto Pascual siente que lo dice por él. Le llama la atención, y Zacarías le contesta que el que se pica, ajos come. Empieza a subir el tono de la discusión hasta que salen a la calle. Los amigos se echaron a un lado. Que nunca fuera cosa de hombres meterse a evitar las puñaladas. Yo abrí la navaja con parsimonia. En esos momentos, una precipitación, un fallo, puede sernos de unas consecuencias funestas. Si hubiera podido oír el vuelo de una mosca, tal era el silencio. Me fui hacia él, y antes de darle tiempo a ponerse en facha, le arré 3 navajazos que lo dejé como temblando. Cuando se lo llevaba, camino de la botica de don Raimundo, le iba manando la sangre como de un manantial. Como dijo el mismo Cela, esta característica de la guerra civil latiendo en cada pecho es una de las determinantes más concretas del español y uno de los prismas a cuya luz puede verse con mayor claridad aquello que llamamos lo español. La discordia civil, esa cruenta e impolítica maldición que pesa sobre España, anida como un fiero aguilucho en los más recónditos entresijos de cada español, que cuando no está contento consigo mismo, se pelea consigo mismo en el espejo de los demás. Pascual se va para casa, acompañado de 3 o 4 de los íntimos. Nunca le pareció su casa tan lejos como aquella noche. Pasan por el cementerio. Hablan del ciprés, de la lechuza que siempre está ahí. Ninguno quiere reconocer que tiene miedo. A Pascual le extraña el silencio que hay en su casa. Según la costumbre, las mujeres deberían estar aún allí, pero todo está a oscuras, en silencio. Al fin ven una luz. La señora Engracia está en la puerta. No quiere dejar pasar a Pascual. Pascual se revuelve y entonces le dice que su mujer ha abortado. La yegua ha descabalgado a Lola. Pascual se va para la cuadra. La yegua se movía hacia el rincón. Me arrimé. Llegué hasta poder darle una palmada en las ancas. El animal estaba despierto, como impaciente. «Tú, yegua». Fue cosa de un momento. Me eché sobre ella y la clavé. La clavé lo menos 20 veces. Tenía la piel dura, mucho más dura que la de Zacarías. Cuando de allí salí saqué el brazo dolido. La sangre me llegaba hasta el codo. El animalito no dijo ni pío. Se limitaba a respirar más hondo y más deprisa, como cuando la echaban al macho. Pascual se queda como anonadado, hundido, y no reacciona hasta que no pasan 12 meses. Pero al año, Lola se queda de nuevo encinta. Pascual se pone nervioso, quiere que el tiempo pase más deprisa, se vuelve huraño y montaraz, aprensivo, hosco. Pero al fin viene al mundo el niño. Lola, a los 2 días del parto, está tan nueva como si nada hubiera pasado. A Pascual, su imagen, toda desmelenada dándole de mamar a la criatura, es una de las cosas que más le impresionaron en la vida. Siempre están hablando del niño, de los peligros y del cuidado que hay que tener con él, de los cerdos, de las fiebres, de las insolaciones, y planean llevarle siempre calzado y vacunarle y llevarle a la escuela. Pero a Pascual, con su buen ojo para la desgracia, algo le da mala espina. Mi mujer seguía hablándome del hijo. «Bien se nos cría. Parece un rollito de manteca».
Y aquel hablar y más hablar de la criatura hacía que poco a poco se me fuera volviendo odiosa. Nos iba a abandonar, a dejar hundidos en la desesperanza más ruin, a deshabitarnos como esos cortijos arruinados de los que se apoderan las zarzas y las ortigas, los sapos y los lagartos, y yo lo sabía, estaba seguro de ello, sugestionado de su fatalidad, cierto de que más tarde o más temprano tenía que suceder, y esa certeza de no poder oponerme a lo que el instinto me decía, me ponía los genios en una tensión que me los forzaba. Y de hablar de lo bien que se les cría, pasan a hablar del miedo de perderle, de la razón por la que los niños se mueren, y se acuerdan de algún caso conocido. De pronto, un día, Lola dice que ha oído algo. Es la ventana, que chirría como si quisiera atravesarla algún aire. Parece como que el niño sueña. Se queja. Lola se fue a ver qué le pasaba. Yo me quedé en la cocina fumando un pitillo. Ese pitillo que siempre me cogen fumando en los momentos de apuro. Pocos días duró. Cuando lo devolvimos a la tierra, 11 meses tenía. 11 meses de vida y de cuidados a los que algún mal aire traidor echó por el suelo. Pascual está rodeado por 3 mujeres, su madre, su mujer y su hermana, pero las 3 le resultan extrañas. Se queja de que ninguna ha sabido, con su cariño o con sus modales, hacerle más llevadera la pena de la muerte del hijo. Al contrario, parece que se han puesto de acuerdo para amargarle la vida. Hablan y hablan del niño un día tras otro. Pascual trata de no oír, de no hacer caso, de verlas accionar sin tenerlas más en cuenta que si fueran fantoches, de no poner cuidado en sus palabras. Mientras, deja que la pena muera con el tiempo. Pero no aguanta más. Como explicaba el propio Cela, en la familia de Pascual Duarte quise ir al toro por los cuernos, y ni corto ni perezoso, empecé a sumar acción sobre la acción y sangre sobre la sangre, y aquello quedó como un petardo. Los novelistas de receta, al ver que había tenido cierto buen éxito, el cierto buen éxito que pueda tener un libro en un país donde la gente es poco aficionada a leer, empezaron a seguir sus huellas y nació el tremendismo. Es curioso lo espantadiza que es la gente, que después de asistir a la representación de una tragedia que duró 3 años y costó ríos de sangre, encuentre tremendo lo que se aparta un ápice de lo socialmente convenido. No perdí el tiempo en preparar la huida. Asuntos hay que no admiten la espera, y este uno de ellos es. Volqué el arca en la bolsa, la despensa en la alforja y el lastre de los malos pensamientos en el fondo del pozo. Y aprovechándome de la noche como un ladrón, cogí el portante, enfilé la carretera y comencé a caminar. Sin saber demasiado a dónde ir, campo adelante y tan seguido que cuando amaneció y el cansancio que notaba en los huesos ya era mucho, quedaba el pueblo cuando menos 3 leguas a mis espaldas. Llega hasta Don Benito, donde compra un billete de tren para Madrid, con la idea de saltar a las Américas. Cuando llega a Madrid, se queda a dormir en un banco de la estación y por la mañana se acerca hasta un grupo de obreros. Les invita a todos a un café con leche para ganarse su amistad, les pregunta por un alojamiento y uno de ellos, Ángel Estévez, se ofrece a albergarle en su casa y darle de comer 2 veces al día, por 10 reales, que se incrementan con otros 10 diarios, por lo menos que el Estévez le gana por las noches con el juego de las 7:30, al que tanto él como su mujer son muy aficionados. En Madrid no estuve muchos días. No llegaron a 15, y el tiempo que en él paré lo dediqué a divertirme lo más barato que podía y a comprar algunas cosillas que necesitaba y que encontré a buen precio en la calle de Postas y en la Plaza Mayor. Por las tardes, a eso de la caída del sol, me iba a gastar 1 peseta en un café cantante que había en la calle de la Aduana. El Edén Concert se llamaba, y ya en él me quedaba viendo las artistas hasta la hora de la cena, en que tiraba para la Guardilla del Estévez, en la calle de la Ternera. La mujer, que se llama Concepción, es joven, menuda y con una cara pícara que la hace simpática, presumida y pizpireta, como cree Pascual, que son todas las madrileñas. Pascual intenta algún acercamiento, pero ella le deja claro que con ella no hay nada que hacer, ni de ella nada que esperar. El marido es celoso como un sultán y no la deja ni asomarse a la escalera. Una tarde se van los 3 a dar un paseo por el Retiro y Ángel no para de quejarse sobre si su mujer mira a este o aquel. En un momento, el Estévez se lía a discutir a gritos con otro, porque el otro había mirado a Concepción. Se mentaron a las madres, se llamaron a grito pelado, chulos y cornudos. Se ofrecieron comerse las asaduras, pero lo que es más curioso, ni se tocaron un pelo de la ropa.
Yo estaba asustado viendo tan poco frecuentes costumbres, pero como es natural, no metí baza, aunque andaba prevenido por si había de salir en defensa del amigo. Cuando se aburrieron de decirse inconveniencias, se marcharon cada uno por donde había venido y allí no pasó nada. Así da gusto. Si los hombres del campo tuviéramos las tragaderas de los de las poblaciones, los presidios estarían deshabitados como islas. A eso de las 2 semanas, Pascual decide seguir viaje hacia La Coruña, que es un sitio de cruce de los vapores que van a América. Se duerme en el tren y al poco de despertarse, ya por la mañana, se encuentra a la orilla del mar. Es una de las cosas que más le anonadaron en la vida, de grande y profunda como le pareció. Entonces se da cuenta de que el dinero que lleva encima no le basta ni para la mitad de un billete para ir a América. Cualquier cosa que no sea volver al pueblo le vale, así que empieza a trabajar de lo que encuentra. Pero cuando lleva 2 años fuera de su casa, le puede la morriña y decide volver. Pensaba que había de ser bien recibido por mi familia. El tiempo todo lo cura. Y el deseo crecía en mí como crecen los hongos en la humedad. Pedí dinero prestado que me costó algún trabajo obtener, pero que como todo encontré insistiendo un poco, y un buen día, después de despedirme de todos mis protectores, con la pacha a la cabeza, emprendí el viaje de vuelta. El viaje que tan feliz término les señalaba si el diablo, cosa que yo entonces no sabía, no se hubiera empeñado en hacer de las suyas en mi casa y en mi mujer durante mi ausencia. En realidad, no deja de ser natural que mi mujer, joven y hermosa por entonces, notase demasiado, para lo poco instruida que era, la falta del marido. Mi huida, mi mayor pecado, el que nunca debí cometer y el que Dios quiso castigar, quién sabe si hasta con crueldad. Y vuelve. Lola está muy cambiada. Una noche, 7 días después de volver, Lola está especialmente cariñosa con él y se excusa por haber estado fría cuando llegó. Hablan de La Coruña, de los 2 años de ausencia, y al final le confiesa que está embarazada. No quiere decirle de quién. Pascual le propone que aborte, pero Lola no quiere. Pascual piensa en su honra, en lo que dirá la gente. Si mi condición de hombre me hubiera permitido perdonar, hubiera perdonado. Pero el mundo es como es, y el querer avanzar contracorriente no es sino vano intento. No, por Dios, ¿otro aborto? ¿Estar siempre pariendo por parir, criando estiércol? Ella se arrojó contra el suelo hasta besarme los pies. Te doy mi vida entera si me la pides. Para nada la quiero. Mis ojos y mi sangre por haberte ofendido. Tampoco. Mis pechos, mi madeja de pelo, mis dientes. Te doy lo que tú quieras, pero no me lo quites, que es por lo que estoy viva. Lo mejor era dejarla llorar. Llorar largamente hasta caer rendida, con los nervios destrozados, pero ya más tranquila, como más razonable. La madre de Pascual prácticamente no le habla. Pascual piensa que ha sido la alcahueta. Ella sale por una puerta cuando Pascual entra por la otra. Le tiene la comida preparada a sus horas, eso sí, como si le temiera. Un día Pascual le dice a Lola que acepta a ese hijo, pero a cambio de que le diga quién es el padre. A Lola le da miedo decírselo. Pascual le jura que no pasará nada. Lola está pálida como nunca, desencajada, con cara de miedo. Pascual le coge la cabeza, la acaricia, le habla con más cariño que nunca y le pregunta quién fue. El estirao. ¿El estirao? Lola no contestó. Estaba muerta, con la cabeza caída sobre el pecho y el pelo sobre la cara. Quedó un momento en equilibrio, sentada donde estaba, para caer al pronto contra el suelo de la cocina, todo de guijarrillos muy pisados. Un nido de alacranes se revolvió en mi pecho, y en cada gota de sangre de mis venas, una víbora me mordía la carne. Sale a buscar al asesino de su mujer, al deshonrador de su hermana, pero no le encuentra. Pascual va a ver a Rosario. Está aviejada, con la cara llena de arrugas prematuras, con las ojeras negras y el pelo lacio. Rosario tampoco sabe dónde está. Dice que no quiere estar allí ni un día más y vuelve a casa con Pascual para cuidarle. Rosario está tímida, como sobrecogida, humilde y trabajadora como nunca. Hasta que un día le dicen en la taberna que el estirao está por el pueblo. Pascual sale corriendo hacia su casa.
El estirao llega poco después. Viene para llevarse a la Rosario, dice. En aquel momento estaba frío como un lagarto, y bien pude medir todo el alcance de mis actos. Me tenté la ropa, medí las distancias, y sin dejarle seguir con la palabra para que no pasase lo de la vez anterior, le di tan fuerte golpe con una banqueta en medio de la cara que lo tiré de espaldas y como muerto contra la campana de la chimenea. Trató de incorporarse, desenvainó el cuchillo y en su faz se veían unos fuegos que espantaban. Tenía los huesos de la espalda quebrados y no podía moverse. Pascual le pone a la orilla de la carretera y le dice que ha matado a su mujer, y él contesta que era una zorra. Pascual le dice que ha deshonrado a su hermana, y él le dice que bien deshonrada estaba cuando él la cogió. El estirao le dice que algún día se curará y que vendrá por él, y haciendo un esfuerzo supremo, intenta echar a un lado a Pascual para ir de nuevo por Rosario. Pascual le sujeta por el cuello y le hunde contra el suelo, forcejean. Pascual lo derriba y le pone una rodilla en el pecho. No te mato porque se lo prometí. ¿A quién? ¿A Lola? Entonces me quería. Era demasiada chulería. Pisé un poco más fuerte. La carne del pecho hacía el mismo ruido que si estuviera en el asador. Empezó a arrojar sangre por la boca. Cuando me levanté, se le fue la cabeza. Sin fuerza, para un lado. Gracias a la experiencia de la lectura y a la dramática vivencia de la Guerra Civil, Cela tenía ya con pocos años un notable pozo sentimental alimentado de la memoria, porque la novela es radicalmente la memoria, la confesión de Pascual, sabedor de que su destino está fatalmente cerrado y necesita interpretar su vida con su propio criterio autónomo de condenado a muerte. El condenado confiesa sus culpas para explicar públicamente su conducta. Los males que ha cometido no hallarán perdón de Dios ni justificación ante ningún tribunal, pero explicando cómo vino a cometerlos, a partir de qué circunstancias, podrá él mismo iluminar la trayectoria de su vida y serenar con esa luz de la palabra escrita su turbada conciencia. Pascual está encerrado 3 años y sale antes de tiempo por buen comportamiento. Cuando llega a la estación, hace un frío que se clava como una daga. Es de noche. El jefe de estación, el señor Gregorio, no le hace prácticamente ni caso. Sale de la estación con el fardo del equipaje al hombro y empieza a caminar hacia su casa. No pasa por el pueblo, va triste, muy triste. Pasa por el cementerio. La sombra de mi cuerpo iba siempre delante, larga, muy larga, tan larga como un fantasma, muy pegada al suelo, siguiendo el terreno, ora tirando recta por el camino, ora subiéndose a la tapia del cementerio como queriendo asomarse. Corrí un poco. La sombra corrió también. Me paré. La sombra también paró. Miré para el firmamento. No había una sola nube en todo su redor. La sombra había de acompañarme paso a paso hasta llegar. Cogí miedo, un miedo inexplicable. Me imaginé a los muertos saliendo en esqueleto a mirarme pasar. No me atrevía a levantar la cabeza. Apreté el paso. El cuerpo parecía que no me pesaba. El cajón tampoco. En aquel momento parecía como si tuviera más fuerza que nunca. Llegó el instante en que llegué a estar al galope como un perro huido. Corría como un loco, como un poseído. Cuando llegué a mi casa estaba rendido. No hubiera podido dar un paso más. Pone el bulto en el suelo y se sienta sobre él. No se oye un ruido. No sabe qué hacer. No quiere asustar a su madre ni a Rosario, pero llama a la puerta. Nadie le contesta. Vuelve a golpear hasta que se oye la voz de la madre. A la luz del candil, a Pascual le parece una bruja. Le pregunta que qué quiere. Y Pascual le dice que ¿cómo que qué quiere? Pues entrar. Pregunta por Rosario y su madre le dice que se ha ido al Almendralejo y que está liada con el señor Sebastián. La Rosario va a verle en cuanto se entera de su vuelta. Le explica que no quería pasar más calamidades. Le dice que le ha buscado una novia. La novia que la Rosario me tenía preparada, en verdad que era una hermosa mujer. No era del tipo de Lola, sino más bien al contrario, algo así como un término medio entre ella y la mujer del Estévez, incluso algo parecida en el tipo, fijándose bien, al de mi hermana. Andaría por entonces por los 30 o 32 años, que poco o nada se la notaba de joven y conservada como aparecía. Es muy religiosa y aseada como pocas.
la primera vez que se ven, saben lo que se van a decir. Pascual se siente como entontecido, como aplastado por un peso que le ahoga, pero se siente bien. Ella le da las gracias por esperarle, y ella se ofende, pero Pascual la besa en las manos. Ella se deja besar, y Pascual lo hace ardientemente, intensamente, con un cariño y con un respeto que jamás ha usado con mujer alguna. Llevábamos ya 2 meses casados, cuando me fue dado el observar que mi madre seguía usando de las mismas mañas y de iguales malas artes que antes de que me tuvieran encerrado. Me quemaba la sangre con su ademán, siempre huraño y como despegado, con su conversación hiriente y siempre intencionada, con el tonillo de voz que usaba para hablarme en falsete y tan fingido como toda ella. La madre no puede ver ni en pintura a su mujer, y lo disimula tan poco que Esperanza, un día que ya está demasiado cargada, se lo dice a Pascual en unos términos que Pascual se da cuenta de que no hay más solución que poner tierra de por medio. Pascual empieza a pensar en irse de nuevo a La Coruña o a Madrid, o más cerca, pero siempre lo aplaza. En realidad no hay tierra suficiente para huir de su culpa, ni de su propia conciencia. Quería poner tierra entre mi sombra y yo, entre mi nombre y mi recuerdo y yo, entre mis mismos cueros y mí mismo. Este mí mismo del que, de quitarle la sombra y el recuerdo, los nombres y los cueros, tampoco quedaría. Hay ocasiones, piensa Pascual, en las que más vale borrarse como un muerto, desaparecer de repente, como tragado por la tierra, deshilarse en el aire, como el copo de humo, y así convertirse en ángeles y evitar seguir enfangados en el crimen y el pecado. La idea de la muerte llega siempre con paso de lobo, con andares de culebra, como todas las peores imaginaciones. Nunca de repente llegan las ideas que nos trastornan. Lo repentino ahoga unos momentos, pero nos deja al marchar largos años de vida por delante. Los pensamientos que nos enloquecen con la peor de las locuras, la de la tristeza, siempre llegan poco a poco y como sin sentir invade la niebla los campos o la tisis los pechos. La madre siente una insistente satisfacción en provocar el genio de Pascual, en el que el mal va creciendo como las moscas al olor de los muertos. La bilis que traga le envenena el corazón y tiene tan malos pensamientos que hasta se asusta de sí mismo. No quiere ni verla. Los días pasan iguales los unos a los otros, con el mismo dolor clavado en las entrañas, con los mismos presagios de tormenta nublándole la vista. Al finalizar las memorias de Pascual Duarte aparecen otros 3 nuevos documentos. Otra nota del transcriptor en la que se nos informa de las fechas en las que estuvo encerrado Pascual Duarte. Una carta del capellán de la cárcel de Badajoz donde nos cuenta los momentos anteriores a la ejecución, donde le define como un manso cordero, acorralado y asustado por la vida. Y una carta de un guardia civil que le custodió en la cárcel donde le define como un loco, un tipo enfermo de la cabeza. Calculada ambigüedad que busca la verdad con varias perspectivas del protagonista del relato, hiena, cordero o loco. El día que decidí hacer uso del hierro, tan agobiado estaba, tan cierto de que al mal había que sangrarlo, que no sobresaltó ni un ápice en mis pulsos la idea de la muerte de mi madre. Era algo fatal que había de venir y que venía, que yo había de causar y que no podía evitar aunque quisiera, porque me parecía imposible cambiar de opinión, volverme atrás, evitar lo que ahora daría una mano porque no hubiera ocurrido, pero que entonces gozaba en provocar con el mismo cálculo y la misma meditación, por lo menos, con los que un labrador emplearía para pensar en sus trigales. Pascual se pasa las noches enteras pensando en lo mismo para envalentonarse. Afila el cuchillo de monte con su larga y ancha hoja. Solo falta poner la fecha y después no titubear, no volverse atrás, llegar hasta el final, mantener la calma y luego herir sin pena rápidamente y huir muy lejos. Piensa en volver a La Coruña, en vivir en paz, esperando el olvido de las gentes, el olvido que le dejase volver para empezar a vivir de nuevo. El sol se pone, cenan y se meten en la cama. Había llegado la ocasión que tanto tiempo había estado esperando. Había que hacer de tripas corazón, acabar pronto, lo más pronto posible.
La noche es corta, y en la noche tenía que haber pasado ya todo, y tenía que sorprenderme la amanecida a muchas leguas del pueblo. Está escuchando un largo rato. No se oye nada. Va al cuarto de su mujer. Está dormida. La madre seguro que está dormida también, piensa. Vuelve a la cocina, se descalza y siente el frío del suelo, las piedras que se le clavan. Desenvaina el cuchillo, que brilla a la llama como un sol. Allí estaba, echada bajo las sábanas, con su cara muy pegada a la almohada. No tenía más que echarme sobre el cuerpo y acuchillarlo. No se movería, no daría ni un solo grito, no le daría tiempo. Estaba ya al alcance del brazo, profundamente dormida, ajena. Dios, qué ajenos están siempre los asesinados a su suerte, a todo lo que le iba a pasar. Quería decidirme, pero no lo acababa de conseguir. Vez hubo ya de tener el brazo levantado para volver a dejarlo caer otra vez todo a lo largo del cuerpo. Piensa en cerrar los ojos y herir, pero no puede ser. Herir a ciegas es como no herir, es exponerse a herir en el vacío. Hay que herir con los ojos bien abiertos, con los 5 sentidos puestos en el golpe. Hay que conservar la serenidad, hay que recobrar la serenidad que parece estar perdiendo ante la vista del cuerpo de su madre. El tiempo pasaba y yo seguía allí, parado, inmóvil como una estatua, sin decidirme a acabar. No me atrevía. Después de todo era mi madre, la mujer que me había parido y a quien solo por eso había que perdonar. No podía perdonarla porque me hubiera parido. Con echarme al mundo no me hizo ningún favor, absolutamente ninguno. No había tiempo que perder, había que decidirse de una buena vez. Pascual arde en deseos de acabar pronto, rápidamente, y de salir corriendo hasta caer rendido en cualquier lado. Se está agotando. Lleva una hora larga al lado de ella, como guardándola, como velando su sueño. Piensa en huir, pero tampoco es posible ya. No hay más solución que golpear sin piedad, rápidamente, para acabar lo más pronto posible. Pero no puede golpear tampoco. Está como paralítico. Entonces da la vuelta para marchar y el suelo cruje. ¿Quién anda ahí? Entonces sí que ya no había solución. Me abalancé sobre ella y la sujeté. Forcejeó, se escurrió. Momento hubo en que llegó a tenerme cogido por el cuello. Gritaba como una condenada. Luchamos. Fue la lucha más tremenda que usted se puede imaginar. Rugíamos como bestias. La baba nos asomaba a la boca. En una de las vueltas vi a mi mujer, blanca como una muerta, parada a la puerta sin atreverse a entrar. Traía un candil en la mano, el candil a cuya luz pude ver la cara de mi madre, morada como un hábito de nazareno. Siguen luchando. Pascual llega a tener las vestiduras rasgadas y el pecho al aire. La madre tiene una fuerza increíble. Pascual tiene que usar de toda su hombría para tenerla quieta. 15 veces la sujetan. 15 veces que se le ha de escurrir. Me arañaba, me daba patadas y puñetazos, me mordía. Hubo un momento en que con la boca me cazó un pezón, el izquierdo, y me lo arrancó de cuajo. Fue el momento mismo en que pude clavarle la hoja en la garganta. La sangre corría como desbocada y me golpeó la cara. Estaba caliente como un vientre y sabía lo mismo que la sangre de los corderos. La solté y salí huyendo. Choqué con mi mujer a la salida. Se le apagó el candil. Cogí el campo y corrí. Corrí sin descanso durante horas enteras. El campo estaba fresco y una sensación como de alivio me corrió las venas. Podía respirar. Y así les hemos contado La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela. Hemos seguido la edición de Alianza Editorial y hemos citado fragmentos de la introducción de Adolfo Sotelo. Ya saben que estamos en las redes, en Instagram, en Facebook y en Twitter, y que nos pueden escribir. De hecho, lo están haciendo y nos están sugiriendo bastantes lecturas muy interesantes.
Ya saben que nos pueden escuchar la noche de los sábados a los domingos, a las 5 de la mañana, pero también en la página web de la cadena SER, cadenaser.com, y en nuestra aplicación. Y ahí también pueden escuchar los programas que hemos ido haciendo desde que arrancamos en verano de este año. Hemos hecho Madame Bovary, hemos hecho El Gran Gatsby, hemos contado Doña Perfecta, El retrato de Dorian Gray, Peter y Wendy, maravillosa novela de Barry, donde cuenta la historia real de Peter Pan. Hemos contado El sabueso de los Baskerville y hemos contado El camino de Delibes, y eso fue nuestra temporada de verano. Y en septiembre arrancamos con Trafalgar, de Benito Pérez Galdós, con Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que es maravillosa y que leérsela ahora mismo es toda una experiencia. Y les contamos La dama de las camelias, que quedó estupendamente con esa historia tan trágica de Marguerite Gautier. Pero también les hemos contado las aventuras de Tom Sawyer. Haremos en algún momento la segunda parte, esa maravillosa novela de Mark Twain, Las aventuras de Huckleberry Finn. Y les hemos contado también Butterby, el escribiente, ese relato de Melville maravilloso e histórico, que es muy peculiar también. Yo creo que este es uno de mis programas favoritos. También les hemos contado El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y Los Pazos de Ulloa, del que también contaremos la segunda parte, La madre naturaleza, de Emilia Pardo Bazán. Maravillosas novelas ambas. Y Requiem por un campesino español, que ahora mismo es fantástico recuperar y recordar y saber toda esa historia que ocurrió. La memoria es tan importante. La semana que viene nos volvemos a encontrar con El varón rampante de Italo Calvino. Maravillosa novela, divertidísima. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo.